En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor y pongámonos en sus manos para que Él nos siga bendiciendo con la presencia de su Espíritu Santo. Qué bueno de verdad seguir atentos a la escucha de su palabra. Y oremos, no solamente por nosotros, sino oremos por la familia, por los vecinos, oremos por nuestra nación, oremos por el mundo, pidiéndole al Señor que abra el corazón de tantas personas que tienen un corazón de piedra, para que, como dice el profeta, el Señor les conceda un corazón de carne, capaz de sentir y capaz de abrirse a la palabra de Dios. La liturgia de hoy nos trae este hermosísimo texto de la parábola del sembrador. Lo encontramos en San Mateo, capítulo 8, versículos 4 al 15. Y nos dice así el evangelista: aquel día el Señor les propuso esta parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos, y al crecer los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos que escuche. Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y él les respondió: a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar recogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salió el sembrador a sembrar. Jesús, como buen maestro, nos enseña a través de parábolas, es decir, de comparaciones, y comparaciones que Él toma de la vida común en su pueblo, y muy seguramente comparaciones que Él va sacando también desde su propia experiencia. Hoy nos habla de la parábola del sembrador, porque el Señor Jesús, si José era el todero del pueblo, pensemos que él también entonces conoció el trabajo del campo. Jesús utiliza las parábolas para ayudarnos a comprender las verdades de la fe. Y estas parábolas no son explicaciones científicas, son un medio para instruir a los rectos de corazón. Un medio a través del cual el Señor nos quiere instruir en las verdades del reino de Dios. Nos quiere enseñar el camino de la fe y de nuestro compromiso de personas creyentes.
de personas que lo hemos aceptado en nuestra vida y que por lo tanto somos cristianos. Hoy San Lucas nos presenta una parábola agraria que sale de la boca de Jesús. Salió el sembrador a sembrar. Y siguiendo la tradición de su pueblo, siembra al vuelo. Por eso la semilla llega a diversos terrenos. Desde el camino por donde pasa la gente, pisa la semilla y finalmente los pájaros del cielo se alimentan con ella, hasta la porción de tierra más fértil. De esta manera San Lucas nos está hablando de la universalidad de la salvación. Dios siembra su palabra y la siembra en todos los corazones, en corazones poco dispuestos a aceptarla, pero también en corazones donde la palabra llega y de pronto está por un tiempo y luego desaparece por falta de interés. Pero también el Señor encuentra corazones siempre dispuestos a escucharlo, a meditar, orar, reflexionar su palabra, a amarla y a comprometerse de tiempo completo con ella. La palabra de Dios llega entonces a todos los rincones, y a todos los rincones, y de todos los rincones llega gente a escuchar al Señor Jesús, porque el Señor Dios lanza su palabra para todo el mundo. Y Jesús, cuando se dirige a quienes lo buscan, les hace una llamada de atención. Urge tener los ojos abiertos y los oídos despiertos para escuchar al Maestro de maestros, al Maestro por excelencia. Hoy también nosotros estamos urgidos de escuchar las palabras de Dios, esas palabras que Dios nos está diciendo diariamente a través de su propio Hijo Jesucristo el Señor, quien hoy nos habla a través de la Iglesia. La Iglesia ha recibido del Señor la misma misión suya, anunciar el reino de Dios. Urge ser terreno fértil que escucha la palabra de Dios, camino seguro para construir su reino. Podemos entonces preguntarnos, ¿de qué manera, con qué actitud escuchamos hoy la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos al Señor Jesús en primer término? ¿Y cómo escuchamos al predicador enviado por Él? La tarea de todo predicador es sembrar con el fin de que Dios pueda luego recoger la cosecha. Por eso nosotros, cristianos católicos, desde el día de nuestro propio bautismo, nos hemos comprometido con el Señor a ser sus mensajeros. Somos discípulos misioneros del Señor. Y cuando el bautismo se nos unge en la cabeza con el santo crisma, se nos dice ahí que a partir de ese momento nos asemejamos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, que desde ese momento nosotros podemos y debemos, con nuestra palabra, con nuestro testimonio de vida, anunciar la verdad, anunciar la palabra de Dios, decirle a todo el mundo que sí es posible construir el reino de Dios. Y para ello entonces es necesario, en primer lugar, que hagamos el esfuerzo de ser tierra fértil, capaz de recibir en todo momento la palabra de Dios para poder de verdad conocerla, amarla, vivirla y luego compartirla con quien nos encontremos día a día. Cuando Jesús explica la parábola, nos indica 4 grados de aceptación de la misma, y como creyentes suyos
nos invita a decidirnos por la última opción, ser un campo fértil que produzca una cosecha del 100%. Qué bueno entonces poder estar siempre atentos para que el Señor finalmente vea que de verdad nosotros hemos sido siervos fieles y útiles. Siervos fieles a su palabra, útiles en la proclamación de la misma y en la construcción del reino de Dios. Nosotros sembramos la palabra y es Dios quien hace que esa palabra que sembremos como predicadores, sacerdotes o laicos, el mismo Señor la hace germinar y Él mismo la pone a producir hasta la cosecha final. Escuchar la palabra de Dios es un camino que nos presenta varias etapas. Escuchar atentamente. No basta con oír, escuchar, es decir, oír esa palabra, llevarla a nuestro cerebro para meditarla, finalmente bajarla a nuestro corazón para orar con ella y para amarla. Y amando la palabra, el segundo paso, decidirnos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo todos los días. Y el tercer paso, perseverar en la fidelidad a Dios, aún frente a las persecuciones y las dificultades. Todos los días encontramos personas que nos dan el ejemplo de ser fieles, que son perseguidas en medio de tantas dificultades. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos en este momento en Nicaragua siguen sufriendo? Y en algunos lugares del África también cuántas personas sufren persecución, dificultades y hasta el martirio. Y a pesar de ello se mantienen fieles en la palabra que han recibido de Dios, fieles en el testimonio de la fe. Solo así alcanzamos a aceptar el señorío de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, no aceptamos el señorío de nadie, absolutamente de nadie, sino solamente de Dios, quien nos llama a fructificar. Agradezcámosle al Señor y que la Santísima Virgen María, ella que es nuestra Madre y Auxiliadora, nos siga animando en este camino de la fe. Oremos. Danos, Dios de amor, la fuerza que de ti procede para vencer las acechanzas del mal, para caminar por tus sendas, para vivir en tu amor, fortalecidos por tu gracia, capaces de dar aliento y paz a los que sufren. Que el Espíritu Santo haga de los que sufren lámparas luminosas que ofrezcan sus dolores, para que los bautizados y enviados a proclamar la esperanza lleven consuelo y fortaleza a todas las personas que sufren. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.